Es decir, que la idea es que cine y televisión son instrumentos totalmente diferentes, absolutamente diferentes en cuanto a su funcionalismo práctico, y esto debido a que la televisión tiene un nombre mal formado desde el principio. Es decir, el que puso televisión al aparato que había inventado, o que habían inventado otros, pues no entendía lo que había inventado, cosa que por otra parte es normal y corriente, ¿verdad? Es muy frecuente que quien ha inventado algo no sabe la trascendencia que ha tenido, ni sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Simplemente ahí está. Bien, pues la televisión literalmente es ver a lo lejos, algo que se ve a lo lejos, pero claro, ver a lo lejos también es propio de un telescopio. Telescopio es lo mismo etimológicamente, televisión, telescopio o catalejo en español es lo mismo, o simplemente mirar por la luna y ya ves a lo lejos. Es decir, el ver a lo lejos es una redundancia porque el ver, el mirar, a diferencia del tacto, el ver es ver a lo lejos. Tú no puedes ver cerca, tienes que ir a lo lejos siempre. Entonces, televisión, ¿qué añade? El que no comprenda esto yo creo que es que no lo quiere comprender. Televisión es un nombre mal puesto. Entonces, la televisión es otra cosa. ¿Qué es? Pues es ver a través de los cuerpos opacos. Y aquí precisamente yo analizo el famoso milagro de Santa Clara. Sí. Santa Clara era la compañera virgen de San Francisco de Asís, que por lo visto estaba enferma un día en su convento, el día de Navidad. Esto que voy a contar lo cuenta Pío XII cuando la hizo patrona de televisión a Santa Clara. Hacía muchos años, en los años 50 y tantos, la hizo patrona de televisión, hace 50 años, año 58, en un breve en donde la declaró patrona de televisión y además, y él cuenta muy bien la razón por la cual, que luego se puede ver en otros lados como natural. El milagro consistió, tal como lo cuenta Pío XII, en lo siguiente. Un día de Navidad, Santa Clara, la compañera de San Francisco de Asís, compañera virgen de San Francisco de Asís, pues estaba enferma, tanto es así que las hermanas de su convento iban a los oficios de Navidad a una iglesia situada a 2 kilómetros, por ejemplo, y ella tuvo que quedarse en la cama muy triste porque la había dejado sola. Y entonces, en el muro frontero de su cama, empezó a ver los oficios que estaban celebrándose 2 kilómetros más abajo. Y claro, los estaba viendo y aquello pues era una especie de televisión milagrosa que se estaba produciendo, pero lo cierto es que ella estaba viendo lo que ocurría a través de las paredes, y no muy lejos porque eran 2 kilómetros. De manera que este milagro, pues, que por cierto, Pío XII no cita, no menciona para nada la clarividencia, ni tampoco en las exposiciones del milagro que yo he leído después, citan la clarividencia, salvo después de que apareció el libro mío, Televisión, Apariencia y Verdad, ¿verdad? En donde ya se ve que la definición de televisión, no por ver a lo lejos, sino por ver a través de cuerpos opacos, lo que es evidente porque hoy estamos todo el mundo acostumbrado a utilización de las cámaras de televisión para operaciones quirúrgicas a 2 centímetros de distancia. Entonces no es ver a lo lejos, es ver a través de cuerpos opacos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, pues, otra cosa es explicar por qué razón o qué tiene que ver esto con la televisión. Claro, la situación es evidente, muy parecida, porque es la televisión, la pantalla y el muro, que no es pantalla, pero en fin, se podría imaginar. Y entonces esto también recuerda al cine, pues más bien en una pantalla grande, ¿verdad? El cine, y por tanto la caverna platónica, es decir, todo mezclado, ¿no? Entonces es muy difícil analizar por qué razón Santa Clara se puede considerar como patrona de la televisión y no del cine, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero sin embargo fue la televisión. Yo hay algunas hipótesis de análisis que aquí no tenemos tiempo de repetir, pero que es muy interesante porque demuestra la confusión de conceptos y hasta qué punto el milagro de Santa Clara sirve para corroborar la distinción que establecíamos entre cine y televisión. Es decir, que el cine está desconectado realmente con la realidad exterior. El cine tiene lugar en una burbuja, a la sala, en donde las imágenes están ya enlatadas, están producidas dentro de la sala y por tanto el que ve el cine pues ve algo que en principio ha desconectado con la realidad. Es la desconexión con la realidad. Esto ocurre con televisión cuando llamamos televisión material, es decir, cuando metemos un vídeo, que es una película, y entonces sigue siendo cine, cine a domicilio, lo que pasa es que a través de medios catódicos, pero sigue siendo cine. La televisión formal es la televisión, diríamos,
que ves a través del cuerpo opaco en presencia, en directo. Más que en directo, pero en fin, no vamos a meternos aquí en esto. Y entonces la televisión formal está teniendo una significación fundamental desde el punto de vista antropológico, teniendo en cuenta que la opacidad es una condición de toda la vida animal. Es decir, la opacidad, es decir, el ocultarnos de los demás, por medio, metiéndonos en cuevas con trajes, con cabañas, con trajes, el ocultarnos es lo que llaman el origen de la intimidad. La intimidad es ocultarnos, pero la intimidad no es, según la teoría que les ponía en Televisión y Basura, no es algo que es interno a mi alma, es la intimidad de mi cuerpo, es mi cuerpo que debe ser pues ocultado. ¿Y ocultado por qué? Por la lucha por la vida. Es decir, cuando un lobo va a comerse su presa, ¿verdad?, fuera de la escondida, es para que no se lo coman otros, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la intimidad o la ocultación de la cópula sexual. Generalmente casi todos los animales, no muchos primates no, pero muchos primates también, hacen la cópula escondida de lo demás. ¿Para qué? Para que el otro no coja su parte, ¿verdad? Es decir, la intimidad de... ¿Por qué no dices el número que tienes el número de billetes que tienes en la cartera? Pues por intimidad para que no te lo roben. Es decir, que es una cuestión funcional. Sí. Y entonces la televisión, en esta perspectiva, resulta que lo que hace es perforar la opacidad, hacer transparente lo que es opaco. Y esta es a mi juicio, es la gran importancia de la televisión. Y, por ejemplo, televisión formal... La cuestión de la verdad en televisión cobra un papel decisivo. La verdad, pero en el sentido directo, ¿no? Es decir, lo que estás viendo. Y además, la televisión tiene que ser verdadera, en ciertas condiciones, por la propia estructura tecnológica de la televisión. Es decir, porque lo que está transmitiendo la cámara es exactamente lo mismo, con todas las transformaciones imaginables, que lo que estás viendo en la retina ocular o la retina cortical. Es lo mismo, es la misma onda que estás viendo. No hay desconexión con la realidad. Y por eso, por ejemplo, para hablar de religión, la misa, una misa católica, vista en cine no es misa porque está desconectada de la realidad, pero vista en televisión, lo que se produce en la misa está literalmente una corrida de toros en televisión o un partido de fútbol, estás viéndolo en directo. La importancia del fútbol ha sido, pues esto, que la puedes ver en directo en televisión, y en directo quiere decir que estás viendo inmediatamente en tiempo real lo que ocurre, para efectos de apuesta, de todo. Es decir, la televisión es totalmente distinta del cine.